Queridos y estimados estudiantes, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. ¿Ya? Para comenzar, van a realizar la siguiente actividad. Respira profundo. Levántate y pon tus manos sobre tus costillas, como aparece en la imagen ahí, como está la niña. Toma aire por la nariz, reténlo y suéltalo. Repite el procedimiento 5 veces fijándote en tus movimientos respiratorios. Luego de eso, van a responderse a estas preguntas. ¿Qué cambios experimentó tu caja torácica? ¿Qué cambios? ¿Qué ocurrió cuando ustedes estaban con sus manitas y cómo está la niña? ¿Qué cambios sintieron? ¿Ya? Y B, ¿cómo se relacionan con la respiración? Esos cambios que ustedes experimentaron. Cuando respiraron, ¿cierto? Cuando tomaron aire por la nariz. Cuando lo mantuvieron y después lo soltaron. ¿Qué pasó? ¿Ya? Van a realizar esa actividad para iniciar. Luego dice, el sistema respiratorio te permite obtener oxígeno, O2, del entorno y eliminar dióxido de carbono, CO2, junto con otros desechos. Los nutrientes participan en una serie de reacciones que requieren oxígeno y producen dióxido de carbono. CO2 y otros gases, O2 y otros gases. Los buzos llevan en el estanque atado a su espalda una mezcla de gases similar al aire. Aquí está. O2 y otros gases. Y lo que liberan es CO2 y otros gases. Así respiras. El aire ingresa al organismo a través de la nariz. Pasa por las fosas nasales. Aquí están las fosas nasales, ¿cierto? De la nariz. Después a la faringe. Aquí tenemos la que conecta, ¿cierto? La faringe conecta la boca, conecta la cavidad de los ojos, la cavidad nasal, ¿ya? Conecta también la laringe con la tráquea. La laringe, aquí tenemos la laringe, que es la continuación, ¿cierto?, de la faringe para el sistema respiratorio, hasta llegar a la tráquea. Aquí está la tráquea. ¿Ven? Esa es la tráquea. Luego de la tráquea pasa a los bronquiolos, que son estos chiquititos que están acá, ¿cierto? Perdón, aquí, estos son los bronquiolos que conducen el aire hacia los pulmones. Aquí tenemos los pulmones, los 6. Esos son nuestros pulmones. Todos tenemos 2 pulmones, para los que no sepan todavía. Ahí están los 2 pulmones. Después dice el diafragma se contrae, permitiendo que los pulmones se expandan y contraigan. Este es el diafragma. Es un músculo que regula, ¿cierto?, la respiración. Número 7. Este, ¿cierto?, se contrae o se expande para permitir que la caja torácica aumente o los pulmones se llenen de aire. ¿Ya? Los bronquios se dividen en bronquiolos y estos se ramifican en alvéolos pulmonares. Aquí podemos ver. Estos son los bronquios, luego se dividen en muchos bronquiolos que terminan, ¿cierto?, en alvéolos pulmonares. ¿Ya? Después les voy a mostrar otra imagen más adelante, viene eso. Ventilación pulmonar. En los movimientos respiratorios intervienen varios músculos, el diafragma, alojado en la base de los pulmones, y los intercostales, localizados entre las costillas. Importante ya, chiquillos, esto todo se regula gracias a estos músculos. Tenemos aquí los intercostales, ¿cierto? Y también tenemos acá el diafragma. En la inhalación, ¿cierto?, vemos cómo se expande, ¿cierto? Y en la exhalación, ¿cierto?, se contraen los pulmones. Aquí podemos observar una radiografía. Miren, aquí podemos observar cuando los pulmones están con oxígeno adentro, con aire, ¿ya? Cuando hicimos la inhalación. Luego podemos observar que los pulmones son mucho más pequeños cuando realizamos la exhalación.
El diafragma y los músculos intercostales se contraen cuando inhalas, elevando las costillas y expandiendo la cavidad torácica. La presión dentro de los pulmones disminuye y el aire ingresa. El diafragma y los músculos intercostales se relajan cuando exhalas, por lo que bajan las costillas y encoge la cavidad torácica. La presencia al interior de los pulmones aumenta, la presión al interior de los pulmones aumenta y el aire sale. Intercambio gaseoso. Esto es muy importante, chiquillos. Los alvéolos pulmonares están rodeados de muchos capilares sanguíneos. Tanto alvéolos como capilares poseen delgadísimas paredes que permiten el intercambio gaseoso entre aire y la sangre. Entre el aire y la sangre. Aquí podemos observar, este es un alvéolo, ¿ya? Este saquito de puras pelotitas es el alvéolo, ¿cierto? Aquí aparece. Y aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso. Dentro de estos alvéolos, aquí están todos los capilares. En los capilares y en los alvéolos, ¿cierto? Ocurre que ingresa el oxígeno, ¿cierto? Y sale el dióxido de carbono. Desde los alvéolos ingresa el oxígeno a los capilares y los capilares liberan, ¿cierto?, el dióxido de carbono para ser devuelto al entorno. Aquí podemos observar, ¿cierto?, los bronquiolos con los alvéolos. Dice, la sangre que llega a los capilares, por los capilares a los alvéolos, tiene bajo contenido en oxígeno. Como la cantidad de aquel gas en los alvéolos es mayor, se difunde hacia los capilares y se transporta en los glóbulos rojos hacia todas las células. Como en los capilares la concentración de CO2 es mayor, se difunde hacia los alvéolos, recorre las vías respiratorias y se elimina al exhalar. Eso es lo que les explicaba. En el alvéolo pulmonar es donde se ocurre el intercambio gaseoso. Ingresa el oxígeno al torrente sanguíneo y se liberan los desechos, los gases desechos como el dióxido de carbono y otros. ¿Ya? Y vamos, esa actividad no se va a realizar. Vamos a dejarlos hasta ahí. Vamos a ver una PPT rapidito nomás. No vamos a abordar tan profundo ya. Aquí vemos la función de intercambio gaseoso, aporte de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono. Filtra, calienta y modifica el aire. Control del pH sanguíneo, el olfato, epitelio sensorial especializado. ¿Ya? Conducción hasta los pulmones, de la boca pasa a la faringe, ya después de la laringe y a la tráquea y después a los pulmones. Aquí podemos observar alguna estructura. así es la estructura de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos ya son en forma de tubo que se van ramificando. Esa era la tráquea. Aquí tenemos un pulmón, circulación pulmonar, inspiración y expiración. ¿Ya? Aquí podemos observar. En la primera actividad decía que tenían que ponerse las manitas para ver qué pasaba. Aquí podemos observar más gráficamente qué es lo que ocurre con tu caja torácica. La caja torácica es esta, donde se encuentran los pulmones, ¿ya? Donde está el tórax, ese es el tórax. Aumenta el volumen pulmonar, contracción diafragmática, contracción muscular, accesorios, cavidad torácica, se aproximan los pulmones a la pared torácica. El aire se mueve hacia los pulmones. La expiración es cuando se relajan los músculos, se reduce el volumen torácico pulmonar y el aire tiende a salir de los pulmones. Aquí tenemos el alvéolo, ¿cierto? Comunidad funcional, donde ocurre la hematosis, que es el intercambio de gases, ¿ya? Eso es hematosis. El transporte, intercambio alveolar, ¿cierto? Aquí podemos observar un diagrama que es lo que se intercambia, O2 y CO2 en su mayoría. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, de cómo ocurre esta hematosis. ¿Ya? Aquí podemos observar el alvéolo y aquí podemos observar un capilar. El capilar trae
los desechos de gases, o sea, el dióxido de carbono, que se liberan acá en el alveolo, y el alveolo que lo que hace es entregar el oxígeno obtenido de la respiración a, eh, al capilar, ¿ya? Para que sea transportado a todas las células, ¿ya? Aquí podemos observar oxígeno entra al torrente sanguíneo, que son las flechitas rojas, y el dióxido de carbono sale del torrente sanguíneo hacia los alveolos pulmonares. Regulación de la respiración. Los movimientos del aparato respiratorio están regulados por músculo esquelético. Su funcionamiento es casi por completo de naturaleza refleja. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros no le decimos a nuestro cuerpo, a nuestro músculo esquelético, ¿cierto? Que se contraigan o se expandan, sino que es algo involuntario reflejo. Existen al menos 3 grupos de neuronas que ejercen un efecto sobre la respiración en el cerebro, ¿ya? Existen sensores en las arterias de la correcta respiración. Aquí vemos cómo se controla la respiración, ¿ya? Y eso sería, chiquillos. La actividad, vamos a seguir la misma línea de la clase anterior, es realizar un esquema ahora sobre el sistema respiratorio, ya cómo funciona, la estructura donde ocurre su intercambio, y eso sería la actividad solamente de la clase de hoy. Que tengan un muy buen día, chiquillos, y recuerden ir registrando en sus cuadernos todas estas actividades porque después se van a revisar, ¿ya? O quizás lo más probable es que yo les pida fotografías de estas actividades que me las envíen al correo, ¿ya? Cualquier consulta, duda, voy a dejar mi correo también anotadito.